Bueno, ahí pueden visualizar que estoy compartiendo pantalla. Dice clase 9, geometría. Bueno, comenzamos con la grabación. Esta sería la primera clase del tercer trimestre. Bueno, en la sincrónica del martes también, esta sería muy similar. Voy a dar prácticamente lo mismo. Y bueno, les voy a dejar unos minutos a ustedes para que hagan consultas, ¿sí? En la clase del martes expliqué que cuáles van a ser los criterios con los cuales yo lo voy a evaluar en este trimestre. Bueno, yo les decía que la idea es dar entre 4 o 5 clases. La primera clase sería la clase de ejercitación que envié la semana pasada. Bien. La segunda clase sería esta clase número 9, en la cual vamos a trabajar todas las medidas de los ángulos que ya venimos trabajando del primer trimestre, y también lo que es ángulo exteriores, cómo se construye un clinómetro y aplicaciones en situaciones cotidianas. Bueno, después vamos a trabajar también con circunferencia en la próxima clase. O sea, seguimos con ángulos y también vamos a retomar con circunferencias. Y una última clase que va a ser de repaso. Bueno, yo lo que les decía es que si ustedes no envían actividades, no van a poder aprobar la materia, ¿no? Entonces, uno de los criterios sería que ustedes, aparte de participar en las clases sincrónicas, es que puedan enviar por lo menos 2 de las actividades del trimestre, que a priori serían 4. Y la clase de ejercitación, que fue la semana pasada, también tienen que enviarla, ¿no? Bien. Bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Las clases sincrónicas de matemática van a ser los días martes y viernes en el ciclo básico, cada 2 semanas. O sea que en el martes de acá 10 días tendremos otra instancia de clases sincrónicas. O sea que ahora es el momento en el cual ustedes se pueden sacar todas las dudas, ¿sí? Bueno. Bueno, como les decía, la clase está grabada, así que en cualquier momento pueden acceder ustedes al link que está en YouTube desde la página y bueno, pueden visualizar la clase. La idea es que dure 15 minutos nada más, así que yo voy a hablar un poquito de las actividades, de los temas de la clase, y de ahí ustedes me van a hacer consultas. Bueno, imagino que se escucha bien, hace rato lo había consultado. ¿Qué temas vamos a ver en esta clase? Ángulos interiores, exteriores. Después el alfabeto griego, cómo lo vamos a usar para denotar los ángulos exteriores. Vamos a utilizar el alfabeto griego, los símbolos. Y bueno, y después ahí cómo se construye un clinómetro casero, porque bueno, un clinómetro, el clinómetro en sí es una herramienta que es mucho más cara en cuanto a lo que uno puede pagar en cuanto a costos. Bueno, vamos directamente a la clase. ¿Cómo se puede encontrar un ángulo exterior? Que ya lo expliqué en la clase del martes, pero bueno, por si alguno no se conectó. Un triángulo tiene 3 lados, tiene 3 ángulos y tiene 3 vértices, ¿sí? Esos ángulos pueden ser iguales, pueden ser diferentes según la amplitud que tienen. Bueno, para encontrar un ángulo exterior o donde aparecen, hay que prolongar uno de los lados, ¿sí? Yo tengo 3 ángulos interiores. ¿Qué quiere decir interior? Que forma parte de la parte interna de adentro del triángulo. O sea, estos ángulos que están acá, este de 115, el de 35 grados, que sería el ángulo B, y el ángulo C de 30 grados, forman parte de los ángulos interiores, ¿sí? Y estos ángulos que están por fuera, o sea, el beta, el alfa y el épsilon, forman parte de los ángulos exteriores. Bien, para encontrar un ángulo exterior, yo voy a prolongar uno de los lados. Por ejemplo, este lado que va desde A hasta B, yo voy a prolongarlo. ¿Ven que llega hasta acá, en sí, en el triángulo? Bueno, yo voy a continuar esa recta y ahí voy a encontrar un ángulo exterior, que sería este. Bueno, ¿cómo hago para determinar la medida de ese ángulo interior, de ese ángulo exterior, perdón? Podría utilizar el clinómetro si fuera en situaciones, en situaciones cotidianas, como por ejemplo le explicaba para medir el ángulo de inclinación desde la base hasta el techo de la casa, por ejemplo. O también podría utilizar como que esto, el ángulo B y el ángulo beta, forman un ángulo llano.
y un ángulo llano mide 180 grados. ¿Sí? Bueno, entonces la suma de esos dos ángulos, el ángulo B más el ángulo beta, es de 180 grados. Bueno, entonces lo planteamos de esta manera. Como que B más beta, que está acá, es igual a 180 grados. Y B es 35 grados. Entonces lo podemos reemplazar en esa ecuación a B como la medida de 35 grados. Eso más el ángulo beta es igual a 180 grados. Como nosotros queremos encontrar, en este caso, esta medida del ángulo exterior, esa va a ser nuestra incógnita o indeterminada. Entonces vamos a buscar, vamos a despejar beta y vamos a dejarla libre en la ecuación. Vamos a dejarla a la izquierda como primer miembro. Entonces beta sería igual a 180 grados menos el ángulo B, que sería el ángulo interior. Beta sería igual a 180 menos 35, que si hacen la resta les da 145 grados. ¿Sí? Bueno, también podría hacer lo mismo, no solamente con beta, sino podría hacerlo acá con alfa. Si yo quisiera calcular la medida del ángulo exterior alfa, también tengo un interior que sería A y un exterior que sería alfa. Entonces, A más alfa es 115 grados. 115 grados más alfa es igual a 180. Porque se forma aquí también un ángulo llano. Bueno, y si yo quiero despejar alfa, lo dejo libre y es igual a la resta del 180 menos 115. O sea, si hago esa resta, el alfa me da 65 grados. Y acá también puedo hacer lo mismo con el ángulo C y el épsilon. ¿Sí? Si no se me acuerdan a los símbolos del alfabeto griego, no importa porque están en el PDF, ¿no? Están en una de las páginas. Bueno, que yo también en la clase anterior le daba como opción de que pueden imprimir esa hoja donde está el alfabeto griego y pegarla en alguna de las partes del curso, si es que se puede. Estaría bueno. Bien, entonces para calcular, determinar esa medida del ángulo exterior, también voy a hacer lo mismo. Voy a sumar 30 grados más el ángulo exterior y eso me da 180 grados, porque forman aquí un ángulo llano nuevamente. Entonces, despejo nuevamente, épsilon sería igual a la medida de 180 grados menos el ángulo interior que sería 30. O sea que en este caso épsilon es igual a 150 grados. Sí, bueno. La idea es que lo hagan de esa forma, expresando como ecuación, haciendo cada uno de los pasos y despejando la incógnita para encontrar la medida del ángulo. Bueno, eso sería con los ángulos exteriores. Y con los ángulos interiores, a lo que ya venimos trabajando también en el segundo trimestre, es que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Bueno, entonces si yo tengo un ángulo A de 120 grados, un ángulo B de 35, y quisiera determinar la medida del ángulo C, entonces yo hago A más B más C, y eso me da como medida 180 grados. 120 más 35 más C sería igual a 180, donde 120 más 35 me da 155, y lo que me falta para llegar a 180 sería este 25 grados. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Que siempre la medida de la suma de los ángulos interiores es de 180 entre los tres, y que un interior más el exterior es igual también a 180 grados porque se forma un ángulo llano. ¿Sí? Bueno, acá hay ejemplos que son similares. Acá les explico cómo se construye un clinómetro. Ahora no lo vamos a hacer por tema de tiempo, pero está el video para que ustedes lo puedan observar. Y vamos directamente a las actividades. Bueno, acá les explicaba básicamente cómo con el clinómetro, o sea, con el transportador atado con la cinta y un sorbete y un hilo colgado con una piedra que haga peso, contrapeso, yo puedo construir un clinómetro y determinar la medida del ángulo de inclinación. Bueno, cuando yo utilizo el clinómetro, lo primero que voy a encontrar es la medida del ángulo superior, de este ángulo C que está aquí arriba. Y para encontrar la medida del ángulo de elevación, yo me tengo que fijar que esto que se forma es un triángulo rectángulo.
¿sí? Se forma un triángulo rectángulo. Y un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto de 90 grados. Bueno, si se forma un ángulo de 75 grados, entonces la medida que me falta para determinar esos 180 grados es un ángulo de 15 grados acá. Esa sería una de las formas, con sumo ángulos interiores. Y la otra que también les doy en el PDF es que este ángulo C y el ángulo A son complementarios. Si son complementarios, la suma es igual a 90 grados. ¿Sí? Bueno, entonces si yo sé que estos dos ángulos suman 90 grados, entonces A más C es igual a 90 y A, si C vale 75, A tiene una medida de 15 grados. ¿Sí? Y bueno, y pasando a las actividades, bueno, acá ¿qué les pido? Les doy dos triángulos, esto es como para iniciar, ¿no? Dos triángulos con los ángulos interiores, con los vértices, que van a representar los ángulos interiores, y con los ángulos exteriores, ¿sí? Bueno, acá lo que yo les pido es que anoten qué letra representa los ángulos interiores. Acá, por ejemplo, sería A, B y C, los interiores, y los exteriores serían alfa, beta y épsilon. Y acá, ya no con símbolos, sino con letras. En la última columna, acá donde dice enuncia cada símbolo, ustedes van a colocar alfa con letras, coma, beta, épsilon. Eso es lo que tienen que hacer con los dos. Acá van a buscar la medida del ángulo exterior a partir del ángulo interior, que ya saben que se forma con un ángulo llano. Y acá también van a encontrar la medida del ángulo C a partir de la suma de ángulos interiores y luego van a determinar la medida del ángulo exterior a partir de la medida del interior, sabiendo que se forma un ángulo llano. Bueno, a todos les pido después que hagan el cronómetro dentro de lo posible y que puedan calcular los ángulos del triángulo rectángulo que se forma. Bueno, y básicamente eso sería. Acá en el tercer año hay una diferencia acá que les coloco un problemita que lo tienen que leer y tienen que revisar qué es lo que yo les pido. Bueno, entonces acá yo les pido que calculen el ángulo de inclinación. Si van a apuntar, no sé, quieren calcular la altura que tiene el mástil, entonces desde la posición donde están ustedes, van a apuntar hacia la punta del mástil con el clinómetro. Bueno, el ángulo que se forma entre ustedes, entre la altura de los ojos de ustedes y el mástil, ese sería el ángulo de inclinación. Eso es lo que yo quiero calcular. Igual esa explicación también está en la clase asincrónica que está en PDF. Y bueno, lo demás sería básicamente eso. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda, consulta? Chico de la picada, la ramada. Hola, hola, ¿se escucha? Digan que sí se escucha. ¿Se escucha? Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Leonel? ¿Alguna duda? ¿Leonel Llanos? Que seguro está ahí. Hace rato lo vi que estaba conectado. ¿Alguna duda, Leonel? Bueno, no digan. ¿No? A ver, Martina, Milagros. Martina, Milagro. Yo, profe, la primera. ¿Cuál es la primera? ¿El punto 1? Sí, el punto 1. ¿Cuál es? Bueno, sí, ¿qué duda tiene? Qué duda. ¿Cuál es su duda? O sea, ¿Usted de qué curso es? Porque no lo... ¿Es De de primero. primer año? Sí. De primero. A ver, ahí escuchen. Ajá. ¿Cuál es su duda? ¿Qué dice acá? Que tienen que observar los triángulos y luego tienen que completar la tabla con lo que son los ángulos interiores, los exteriores y escribir su nombre, ¿sí? Los ángulos interiores van a ser los ángulos que están adentro del triángulo. Y los voy a determinar, porque tiene una A acá, tiene una A minúscula. Bueno, esa A va a ser el nombre del ángulo. O sea, este ángulo va a ser el ángulo A, que está acá. Este va a ser el ángulo B y este va a ser el ángulo C.
Entonces acá donde dice triángulo 1 voy a colocar A, B y C. ¿Sí? Y donde dice exteriores voy a colocar los ángulos que están por fuera, que sería este ángulo alfa, tengo el beta y tengo el epsilon. Bueno, esos serían los tres ángulos. Los coloco igual, ¿no? Así como está acá, alfa con un símbolo, beta con el símbolo y epsilon con el símbolo. Y acá voy a donde están los símbolos, por si no me los acuerdo, y acá están. Alfa se escribe así, beta se escribe así, y epsilon se escribe de esa manera. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Otra duda más? ¿Quedó claro eso? ¿Tienen a Milagros? No. No, el primero. ¿Camila? ¿Será? No, Axel. ¿Axel? Axel Romero. Axel. Ajá, Axel. ¿Quedó claro, Axel? Axel, ¿le ha quedado claro, Axel? Bueno. Siris. Sí, buenísimo. Bueno, ¿otra duda? ¿Algo más que quieran consultar? Pues ya se acaba la llamada. Estamos mucho tiempo. Bueno, chicos, vamos finalizando la llamada. Esta videollamada va a quedar grabada, cualquier cosa pueden acceder al link que está en la página o pueden acceder también al canal de YouTube. Y bueno, cualquier duda, consulta, me contactan por la plataforma, por mensaje privado. Chao, chicos. Chao, chao. Bueno. Sí, está aprendiendo.